Hola, hoy te traigo un proyecto en el que vamos a mezclar varios materiales: la arcilla polimérica, las tintas al alcohol, los polvos de mica y la resina epoxi. Quédate conmigo para hacer estos pendientes. Voy a trabajar con arcilla de color blanco opaco de la gama No. 1 de Cernit. Hago una lámina en la posición número 5 de la máquina de pasta y la sitúo sobre un papel de horno. Usando un pincel plano voy a extender una buena cantidad de diluyente sobre la lámina, de manera que quede completamente cubierta. En este caso he sido bastante generosa. Ahora empiezo a verter gotas de tinta al alcohol de diferentes tonos. Estoy usando el rosa, el magenta, el rojo rubí y el rojo pintalabios. Como hay bastante diluyente, las tintas se dispersan muy bien. Antes de que se sequen, voy a dejar caer un poco de polvos de mica de color oro sobre algunas zonas. Voy a mover las tintas y la mica usando una pera de limpiar objetivos de cámaras fotográficas. Así, soplando, voy moviendo y mezclando los colores. Si encuentro zonas que no me gustan demasiado, añado unas gotas del limpiador y retiro el exceso con una servilleta de papel y vuelvo a añadir color, diluyente y mica. Estos pinceles que tienen un depósito son perfectos para poner en ellos un poco de limpiador e ir añadiendo pequeños toques de luz. Una vez que considero que la lámina está terminada, la dejo secar completamente. Este proceso puede llevar unos 15 minutos, siempre dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad de la sala donde se está trabajando. Bruño bien. Voy a cortar todas las formas que quiero para hacer los pendientes.
retiro el exceso y llevo al horno. Una vez frías, saco las piezas y elijo las parejas. Al usar el cortador ha quedado una pequeña rebaba, así que con una cuchilla retiro el exceso de arcilla cocida. Para hacer la trasera voy a hacer una lámina en la posición número 5 de la máquina de pasta y coloco sobre ella una textura de filtro. Paso las dos juntas por la máquina de pasta. Corto las formas para hacer la trasera y las reservo. Pego la fornitura de metal en las piezas correspondientes y dejo secar. Mientras, voy poniendo un poco de Cernit Glue en las partes de atrás. Pego las formas texturizadas de color blanco. Hago lo mismo con las piezas que tienen las fornituras. Recorto los bordes y llevo al horno. Cuando estén frías, lijo los cantos de cada pieza. Llega el momento de cubrir y proteger las piezas, y para eso voy a usar Finish Glass. Tomo la cantidad que necesito de cada uno de los componentes. Recuerda que la proporción es de 2 partes de resina frente a una de catalizador, medida en volumen. Vierto la resina en el vaso mezclador y luego el catalizador encima. Mezclo bien los dos componentes. Ahora echo la resina sobre las piezas y las extiendo bien usando un pincel de punta de silicona. La llama la uso para eliminar alguna burbuja que hubiera podido quedar.
dejo reposar la resina entre 24 y 48 horas. Ahora marco los agujeros y taladro. Coloco las anillas y la mariposa del pendiente. Ya están listos para disfrutarlos. Y ahora me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.